Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo proyecto que tiene el gobierno federal para explotar o dinamizar estas llamadas zonas especiales en el sureste mexicano, y para eso está con nosotros Sósimo Camacho, quien realizó esta investigación y que, bueno, llegaste a determinados planteamientos que nos hacen ver que el proyecto en realidad va a significar otras cosas. Buenas noches, Sósimo. Buenas noches, gracias por la invitación. En efecto, probablemente es el proyecto económico más importante del sexenio, es el de las zonas económicas especiales. Para eso el gobierno federal ha destinado una oficina en la Secretaría de Hacienda que se llama Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Está encabezada por el licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani. En realidad, a quien ha hecho toda su carrera en el sector empresarial, pasó por la Coparmex, por el Consejo Coordinador Empresarial, y esto ya nos da una idea del tipo de proyecto que se va a realizar, sobre todo en el sureste mexicano. Ya hemos hablado que, bueno, justamente este gobierno y el anterior han iniciado sus políticas públicas para favorecer a ciertas personas o a ciertos sectores, y bueno, en este caso no es la excepción. Vemos también, tú hace poquito nos hablabas de el ejército comprando armamento y realizando ahí algunos contratos también con el sector empresarial. Ahora vemos este proyecto, que es un proyecto que tiene que ver con la explotación de diversos recursos en estados donde la pobreza lastima a millones de personas. Cuéntanos en qué consiste este proyecto que está llevando a cabo el gobierno federal. Claro, es la declaración que se llama de zonas económicas especiales. Se trata de zonas económicas en las que se va a impulsar la inversión en distintos proyectos, por supuesto privados principalmente. Estas declaratorias de zonas económicas especiales van a tener la característica de que, uno, las empresas que lleguen a invertir en el diámetro de estas zonas, van a tener la oportunidad de no pagar impuestos sobre la renta durante 15 años. Después vendrá otro periodo en el que van a pagar la mitad de impuestos en este sentido. Entonces, son parte, desde el punto de vista fiscal, es el principal estímulo para que las empresas se instalen en estas zonas y, dicen ellos, detonen el desarrollo, la inversión y el empleo. El licenciado Gutiérrez Candiani nos dice precisamente que se trata solamente para la primera fase de zonas económicas especiales de una inversión de 35,000 millones de dólares y de la generación de 250,000 empleos, solamente para la primera fase. Entonces, estas declaratorias van a terminar en 3 fases al final del sexenio y van a incluir a varios municipios de 10 estados de la República, que estos 10 estados son precisamente los estados del sureste mexicano, que desde hace mucho tiempo, muchos años, han sido, digamos que, la manzana de la discordia, porque el sector empresarial no ha podido desarrollar los megaproyectos que ha tenido en mente, precisamente por una suerte de oposición y de organización muy intensa en estados como, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, y que son ahora precisamente los mismos estados en los que se harán las declaratorias de estas zonas económicas especiales. Y bueno, hay que recordar que justamente en estos estados que menciona ya Sósimo, también anteriormente se habían visto se habían visto reflejados otros proyectos, como el Plan Puebla-Panamá, que también fue uno de los programas que más se impulsaron en sexenios anteriores y que, bueno, no han podido florecer, pero finalmente no se acaba, ¿no?, esta proyección de la explotación de zonas como el sureste mexicano y de estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Veracruz, ¿no?, que son estados ricos en recursos naturales, pero con índices de desarrollo humano muy
bajos. Sí, muy bajos. En efecto, en otros sexenios se le ha llamado a este tipo de proyectos de otras maneras. Tenemos que recordar el Plan Puebla-Panamá, como decía hace un momento, después el proyecto Mesoamérica. Al final de cuentas, son las mismas zonas por las que ahora la iniciativa privada viene en esta ocasión. ¿Qué te parece si vamos a escuchar justamente a la autoridad que te habló de este proyecto que pretende concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto? Perspectiva que sacaron los diferentes despachos que se contrataron, que participó también a nivel nacional, de las tres primeras zonas, hay una perspectiva para los próximos 15 años de cerca de una inversión son 250,000 empleos, tanto directos como indirectos, y una inversión aproximada de 35 mil millones de dólares. Para las tres fases. Los próximos 15 años en las tres primeras zonas. Eso es una perspectiva. Lo que tenemos hoy ya bastante avanzado son 39 empresas con una inversión cercana a los 5.700 millones de dólares y una generación de 25,000 empleos. Esto ya con un avance importante, ya con cartas de intención, o sea, ya bastante importante, y estas se van a dar en las primeras 4 zonas en las que hemos venido trabajando, que es el Istmo de Tehuantepec, Lázaro Cárdenas, Puerto Chiapas y Progreso, Yucatán. Veracruz no está todavía. Coatzacoalcos y Salina Cruz. Sí, en la parte de Coatzacoalcos y Salina Cruz, contando el Istmo de Tehuantepec, que en la parte de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Hemos estado en permanente comunicación con los diferentes grupos sociales, empresariales y todo. Lo que pasa es que hay grupos más en mi tierra que se oponen a cualquier tipo de desarrollo y de progreso. Pero aquí es muy difícil porque no hay afectación de sus tierras. La zona está prácticamente en el municipio de Salina Cruz, no prácticamente, está en el municipio de Salina Cruz, que no es una zona indígena. Son proyectos productivos de alto valor agregado, no hay afectación de tierras sociales, no hay sector primario, no hay extracción, entonces no hay ninguna afectación a los grupos. Como tú sabes, hay mucho grupo que también se dedica luego a sistemáticamente a tratar de parar cualquier proyecto que lleve generación de empleo y de bienestar, pero en este caso es un proyecto muy noble porque, te digo, está acotado a una zona, no tiene afectación, no hay sector primario, no hay minería, no hay tierra social, o sea, entonces la verdad es que no tienen en qué ampararse porque no hay ninguna afectación. Entonces están más bien amparando en un tema conceptual ideológico, pero no en un tema real de afectación. 35,000 millones de dólares que se pretenden invertir en el sureste mexicano a través de este proyecto de Enrique Peña Nieto llamado Zonas Económicas Especiales, y que bueno, pretenden, como ya nos comentaba Sósimo Camacho, quien realizó esta investigación para la revista Contralínea, explotar 10 municipios en 10 estados. Son 10 estados y no necesariamente van a ser 10 municipios, porque algunos están viendo la posibilidad de declarar más de un municipio por estado. Entonces, todavía no tenemos el número definitivo de los municipios que integrarán estas zonas económicas especiales. Habría que señalar un hecho también que pues denota el interés del sur-sureste de este país por la inversión privada, porque el principal digamos que motivo oficial para escoger a estas zonas ha sido la pobreza en la que viven estas sociedades. Digamos que supuestamente el objetivo formal sería
ayudar a sacar, generar empleo y supuestamente ayudar a sacar del atraso económico a las comunidades. Esto en términos generales sería el objetivo manifiesto. Sin embargo, la pobreza, si nos damos cuenta, la pobreza no es algo en México privativo del sur-sureste. Tenemos, por ejemplo, Chihuahua con la Sierra Tarahumara, con una pobreza impresionante, Coahuila con la zona de la laguna, y así podríamos decir varias partes del norte de la República, el asunto en Sonora, ¿no? La parte Yaqui y Yoreme, por ejemplo. Sin embargo, estas zonas no están consideradas para ser declaradas por el momento zonas económicas especiales. Por eso vemos que el interés en realidad está centrado en el sur-sureste, donde es sabido se concentran riquezas de origen natural, es decir, mineral, aguas, madereras, ¿no? Entonces, realmente vienen ahora con este nuevo proyecto a tratar de justificar la entrada del capital privado, porque, ojo, no ha podido hacerlo el capital privado y ahora llega el capital privado con una coartada de una política pública para sacarlos del atraso, y lo cual también podríamos decir que está generando muchas dudas de que sirva. Podemos ver más adelante una entrevista del titular de la Coparmex en el estado de Chiapas, uno de los estados que van a detonar precisamente estas primeras declaratorias, donde él reconocía que de todas las zonas económicas especiales que hay en el mundo, solamente funcionan alrededor de una tercera parte. Y esto ya nos ha mencionado también precisamente algunas investigadoras y críticos precisamente a estas zonas, donde se preguntan si en efecto el objetivo es sacar del atraso y generar empleos en estas comunidades, o es por fin desarrollar megaproyectos de todo tipo en estas zonas donde no han podido hacerlo hasta el momento. ¿Qué te parece si vamos a ver un minutito a tu entrevistado para ver esto que nos dices en entrevista, y regresamos para seguir hablando de este proyecto de zonas económicas especiales con Zósimo Camacho? Es una gran oportunidad que se tiene para el sureste de la República Mexicana. En el caso de Puerto Chiapas, de donde yo vengo, es una economía primaria. Nuestros productos son normalmente agrícolas, con muy poca manufactura, y al haberse anunciado la creación de esta zona económica especial en el caso de Puerto Chiapas, pero además las otras zonas económicas especiales, Transísmico, Salina Cruz, Coatzacoalcos y el puerto de Lázaro Cárdenas, yo creo que es la gran oportunidad para poder dar el brinco a una economía secundaria, a poder vender no materia prima, sino productos manufacturados, el poder tener mayores exportaciones, aumentar los empleos y la economía en general de cada una de las regiones. Claro. ¿Quieres comentar algo? Sí, pues desde el punto de vista de Coparmex Nacional es una iniciativa que celebramos porque el concepto de desarrollo regional en la Confederación lo entendemos como la posibilidad de desarrollar capacidades locales en las empresas, en las familias, en las personas, y esta iniciativa de las zonas económicas especiales pues viene a alinear una serie de esfuerzos federales desde la índole fiscal, obviamente también cuestiones de emprendedurismo, de apoyos para el desarrollo de nuevos negocios, que está alineado a la visión de la Coparmex Nacional en materia de desarrollo regional. Entonces, la verdad es que celebramos y arropamos la iniciativa. Hemos consolidado un grupo de trabajo dentro de la Confederación, precisamente para construir una agenda compartida con la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, de tal forma que le estemos inyectando de manera constante a su proceso de desarrollo del proyecto, desde el punto de vista de gobierno, le estamos inyectando constantemente el realismo del día a día del sector privado local en cada una de estas zonas. Entonces, pues estamos trabajando de la mano con el gobierno federal en este camino.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos escuchando lo que nos dicen los involucrados en este proyecto de zonas económicas especiales que pretenden invertir 35,000 millones de dólares en una primera etapa que va a abarcar 5 estados. No sabemos todavía el número de municipios que van a participar. Sí tenemos algunos nombres como Lázaro Cárdenas en Michoacán, ¿no? De hecho, de estos ya está, digamos, establecido cuáles son los municipios que van a ingresar en esta primera etapa. De las que se está definiendo todavía es precisamente para las siguientes etapas y sobre todo para la tercera. Es donde todavía no tenemos no solamente los municipios, sino también se está apenas empezando a determinar los polos, que les llaman ellos los polos de desarrollo, es decir, qué ciudad, qué puerto, qué zona en particular va a ser el epicentro de toda la inversión. Y bueno, justamente viendo este mapa que haces de las zonas económicas especiales, me recuerdo mucho, por ejemplo, en la península, en Tabasco, ¿no? Está toda la explotación de hidrocarburos. También hay que ver que Chiapas, Oaxaca, son afluentes muy importantes de ríos, ¿no? Y de explotación minera, ¿no? Son atractivos para que estas empresas inviertan y generen estos megaproyectos que desafortunadamente ya hemos visto en otros programas, ya hemos platicado con otros especialistas, no están llevando a cabo una derrama económica a los pueblos, sino simplemente, como en la época de la colonia, están extrayendo los recursos, llevándolos, sacándolos, explotándolos, y nos está generando esta riqueza para la población. ¿Qué te dice Mayra Eslava, que es una de las académicas que tuviste oportunidad de entrevistar, socio? Sí, precisamente ella, esta investigadora, que ha tenido ya un trabajo muy importante acerca de los megaproyectos y las consecuencias en las comunidades, ella hacía referencia precisamente al fracaso de la mayoría de las zonas económicas especiales y señalaba con las que ya se han declarado precisamente en Guatemala. ¿Qué ha pasado en Guatemala? Ha pasado que en efecto el sector empresarial ha llegado a realizar megaproyectos, pero que a las personas, a quienes ahí habitan, poco inciden en su calidad de vida. Por el contrario, generalmente terminan teniendo una calidad de vida menor. ¿Por qué? Porque los salarios que pagan son salarios que nunca hacen que las personas salgan de su pobreza y al mismo tiempo les transforman todo su entorno. Hay más contaminación, dejan poco a poco de ir ellos gestionando el uso de sus montes, de sus aguas, de sus minerales. Poco a poco van siendo despojados de lo que de origen les pertenecía a cambio de convertirse en mano de obra barata. Ese es el principal temor de quienes se oponen a la declaratoria de estas zonas económicas especiales, porque por un lado dicen, bueno, a ver, tú dices que vas a invertir, pero también vas a invertir porque no vas a pagar impuestos. Estás generando precisamente una suerte de excepción con tal de que vas a venir a dar empleo. Pero ¿necesitamos ese tipo de empleo? ¿Eso es lo que queremos para esta zona, para esta comunidad a la que pertenecemos? Y 2, ese empleo que tú vas a venir a dar, ¿va realmente a servir para que yo mejore mi calidad de vida? ¿O solamente para que, tenga la oportunidad de seguir trabajando ahora para ti en mis propias tierras y nunca yo mejore, ni mi familia, realmente mi situación? Incentivos para los grandes empresarios y un campo abandonado, que también esto tiene que ver, ¿no? Un campo que es fértil, en el que hay recursos hídricos, minerales, y que no está siendo impulsado por el mismo gobierno que está impulsando este tipo de zonas para la explotación de los territorios por parte de las empresas. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando con Zósimo Camacho sobre esta investigación que realizó para Contralínea. Es necesaria, por ejemplo, declarar zonas en las que va a haber exención, por ejemplo, de impuestos, para que pudiera llegar el desarrollo o las inversiones a estas regiones. Pues históricamente podemos decir de que hay 4,000 zonas económicas especiales en el mundo.
de las cuales solamente la tercera parte tiene un modelo de éxito. Pero podemos decir también que en China existen 400 de ellas. Uno de los modelos más exitosos es el de Shenzhen. Y bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer aquí en México, ¿no? Sí se requiere, yo creo que beneficios fiscales. Las grandes empresas se instalan donde se les da algo. Se les apoya con los terrenos, se les da algún tipo de exención de impuestos. El proyecto de zonas económicas especiales es muy ambicioso y busca el traer grandes capitales para el sureste mexicano. Dentro de una de las presentaciones que tiene la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales habla de dos Méxicos, ¿no? El México más desarrollado, el México que tiene un ingreso per cápita elevado, y el México pobre, el México del sureste. Esta es una gran oportunidad que va a tener estas regiones para poderse desarrollar y tratar de lograr equilibrar el asunto económico en el país. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando sobre este proyecto que, bueno, se gesta desde la Secretaría de Hacienda y está liderado por un ex empresario o parte de esta cúpula empresarial que ha gestionado diversos proyectos y contratos con el gobierno federal, y que en este último tramo de la administración de Enrique Peña Nieto está también impulsando esta inversión para zonas económicas especiales, espacios donde la pobreza realmente ha lastimado a millones de mexicanos, y que no se ve que con estos proyectos realmente se generen empleos, espacios y salgan estos millones de personas de esta pobreza en la que están. ¿Con qué podemos cerrar el programa, Sosimo? Con que considero que los supuestos beneficiarios de esta inversión, de esta detonación supuestamente de inversiones, tendrían que ser consultados en primer lugar, y junto con ellos tendrían que construirse los proyectos que a ellos les interesan y que ellos consideran que necesitan, porque hasta ahorita lo que tenemos es una decisión vertical, una decisión que viene del gobierno de la República, de Enrique Peña Nieto, que se instrumenta a través de la Secretaría de Hacienda, para lo cual se ha creado una autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales, encabezada por un empresario, y que a partir de ahí se intenta imponer a todas las poblaciones, y prácticamente no se les ha tomado en cuenta. Por supuesto que ellos, la autoridad y el sector empresarial dice, bueno, pues que los están escuchando, pero ahorita ya hay más de 1,800 amparos de comunidades, sobre todo en Oaxaca, en contra de la realización de este tipo de inversiones. Y no se están oponiendo de manera tajante. A lo que se están oponiendo, de acuerdo con los propios amparos que han promovido, es a que no se les consulte. Que todo aquello que se vaya a realizar en estas zonas económicas especiales debe tener la anuencia de los pobladores. Hay que recordar que el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo justamente habla sobre la consulta previa, libre e informada que deben de tener los pueblos originarios, los pueblos indígenas, antes de que se lleve cualquier proyecto en su territorio, y que justamente es lo que ha generado más de 300 conflictos sociales a lo largo y ancho del país, porque justamente llegan las empresas, quieren explotar los territorios, y la gente que está dedicada a la siembra de esas tierras, pues normalmente se opone y pretende que estas empresas salgan de estos espacios que terminan contaminados, terminan rompiendo el tejido social. En fin, hay una serie de problemáticas que surgen a lo largo de todos estos proyectos. Y de hecho, Gutiérrez Candiani, él señala que en esta ocasión no van a ser afectadas ni ejidos
ni tierras comunales, que todo se va a hacer en tierras que son de mestizos, que son de propiedad privada. El propio gobierno está comprando tierras y el sector empresarial también está comprando tierras donde serían los polos de desarrollo. Sin embargo, en efecto, podría ser que la fábrica, ¿no? Podría ser que la mayoría de los proyectos se instalen en tierras privadas de pequeña propiedad. Sin embargo, el polo es solamente eso, todo lo que va a generar a su alrededor, todo lo que debería de detonar precisamente, no se va a quedar ahí. Sí, claro. Eso precisamente va a tener repercusiones en un amplio radio que no nada más va a ser los del propio municipio que esté declarado como zona económica especial, sino más allá. Entonces, en efecto, señalar que no se van a afectar tierras indígenas, tierras comunales, podría ponerse en duda precisamente porque no necesitas tú poner la fábrica dentro de la tierra comunal o de la tierra indígena para que digas que no estás afectando a la colindancia, que serían, en un ejemplo, tierras comunales, tierras ejidales o de propiedad indígena. Hay que pensar en el agua que utilizan, muchas veces es de los pozos de estas comunidades, hay que pensar en las tierras, ¿no? En el aire que contaminan, en fin. ¿Qué te parece si vamos a escuchar y a ver a tu último entrevistado y regresamos para despedirnos de nuestro auditorio? Claro que sí, adelante. ¿Consideran que sería necesario declarar más zonas económicas en otras regiones de la propia República? Pues yo creo que es el primer paso. De acuerdo a la ley, se pueden llegar a crear hasta 10 zonas económicas especiales, cumpliendo con una serie de requisitos. Pero como dije anteriormente, en China existen 400 zonas económicas especiales. Y les puedo decir que en Panamá hay 4 zonas económicas especiales y miren la superficie que tiene Panamá. Entonces yo creo que tenemos que dar el primer paso. La atracción de capitales para inversión en el sureste se debe de dar. Se tiene planeado por parte de la autoridad federal el que haya en cada zona económica especial 1 o 2 grandes empresas anclas a finales de este año y a partir del próximo año pues empezar a dar algún resultado, ¿no? Esto debe ser un proyecto transeccional y dependiendo de los resultados, bueno, pues vendrán los proyectos a mediano y largo plazo. Esto no lo podemos ver de que va a dar resultados en 1 o 2 años, ¿no? Tenemos que pensar en que Shenzhen, por ejemplo, volviendo al modelo exitoso de China, tardó más de 20 años en lograr el modelo de éxito, de ser una población de 50,000 habitantes, todos pescadores, hoy en día tiene más de 3 millones y ahí está una de las grandes empresas chinas que se llama Alibaba, ese grupo que produce partes electrónicas y que son la fábrica del mundo. Pues muy interesante lo que vemos justamente en esta investigación de Zósimo Camacho. En próximos días están por anunciarse las empresas que estarán participando justamente en esta primera etapa que abarca 5 estados del país. Y bueno, Zósimo, un último comentario para despedirnos del auditorio. Sí, en los próximos días se van a anunciar las primeras 39 empresas que van a empezar a echar a andar esta primera etapa. Esta primera etapa que involucra a municipios de Guerrero, de Hidalgo, de Veracruz, de Chiapas y de Oaxaca. Son estas 5 entidades con las que empieza esta primera etapa. Se espera que para finales de este año, de 2017, se declaren otros 3 estados, municipios de 3 estados, y finalmente, antes de que concluya el sexenio en el 2018, tengamos ya otros 2 estados para sumar 10 entidades con varios municipios en zonas económicas especiales. Entonces, eso es lo que está por verse en las próximas semanas, el inicio de la primera etapa, y también tendríamos que decir que a pesar de las declaraciones de que todo va viento en popa, de que están a punto de empezar este proyecto sin ningún tipo de obstáculos, lo cierto es
que ya hemos visto retrasos importantes, de acuerdo con el propio calendario, con los propios objetivos que la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales se impuso, están ya atrasados. Habría que ver si en efecto da tiempo de que echen a andar todas las zonas económicas especiales que dijeron, y si es que las van a echar a andar, bajo qué condiciones. Pues vamos a estar muy al pendiente de estos anuncios que hará el gobierno federal y también de las movilizaciones y movimientos que seguramente se van a llevar a cabo en estos territorios. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y agradezco mucho también a usted que se haya puesto en línea como cada 8 días. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.